Bienvenidos al canal de Faxandroid, yo soy Álvarez del Valle y hoy vamos a analizar un móvil Android muy económico pero muy interesante, el Honor 6. En esta primera parte de la review del Honor 6 vamos a centrarnos en el diseño, y es que, como veis, este dispositivo es un terminal bastante elegante, aunque a la vez muy sobrio. Toda una trasera de plástico que imita al cristal, un perfil también de plástico que imita al metal, que visualmente no queda mal, la verdad, pero que a la hora de usarlo, pues se nota el tacto plástico. Es algo contradictorio, puesto que el resto del terminal, en este sentido, da una sensación bastante buena. Como veis, es característica este encuentro en el que el borde no llega hasta el final, no cubre la parte inferior, y también donde destaca la parte del marco inferior, que no incorpora en este caso los botones, ya que son botones virtuales. Como decimos, en el diseño llama la atención el peso, y es que solo pesa 130 gramos y es bastante cómodo en la mano. No es un terminal con unos bordes mínimos, como podéis ver, pero sí que es un terminal que, para el precio que tiene, es bastante equilibrado en este sentido. Y esta es la primera pregunta que nos habéis realizado. ¿Cuánto cuesta el Honor 6? Pues lo podemos comprar en Amazon, al menos desde España, por 299 euros, aunque en ocasiones se encuentra con algún descuento en torno a los 270 o 280 euros. Con respecto al diseño, decir que el altavoz está en la parte trasera y que muchos nos tememos que cuando lo apoyamos perdemos bastante potencia de sonido. No obstante, no tiene un mal acabado en este sentido. Pasamos a la parte de la pantalla, y es que el dispositivo nos ha llamado mucho la atención, puesto que al disponer de un panel de 5 pulgadas con resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles, nos va a dar una sensación de unos colores bastante lúcidos. Tiene un panel IPS LCD, y la verdad es que nos gusta mucho cómo luce, y a la luz del sol también, pues la verdad es que se comporta bastante bien. En este sentido, con respecto a cómo se ve, el tamaño, la calidad y la autonomía, nos ha recordado bastante al Xiaomi Mi 4. Como decimos, el panel no es uno de los mejores, pero va a ser algo que no va a molestar a nadie y que, teniendo en cuenta lo que cuesta, ha sido un compromiso bastante adecuado para el precio, como decimos. Con respecto a la potencia, decir que el Honor 6 dispone de un procesador de 8 núcleos con 2 frecuencias diferentes de reloj, 3 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno con ranura para microSD y ampliación de memoria, por lo tanto, y dispone de una GPU Mali. ¿Qué pasa en este sentido? Pues que, como os hemos contado en la review en texto, cuyo enlace tenéis en la descripción del vídeo, juegos como Asphalt 8 no van a correr a la máxima potencia gráfica. Os vamos a mostrar cómo se ven, pero sí que es verdad que cuando forzamos a Asphalt a que muestre todo el máximo de detalles, nos quedamos con una sensación de que el móvil va un poco a tirones. Es decir, se nota que el procesador no es uno de los que más nos hubiera gustado. No obstante, para otro tipo de juegos, por ejemplo, El Príncipe Durmiente, juegos que requieren gráficos pero no son tan exigentes como los FPS o los juegos de conducción tipo Asphalt 8, es más que suficiente. Es decir, no nos va a faltar potencia, pero a la hora de exprimir al máximo el procesador, sí que vamos a notar que no estamos ante un procesador, un Snapdragon 800, 801, 805, etc. No queremos decir que por el hecho de no ser un Snapdragon no sea bueno, pero sí que en este caso se queda un poquito corto. Eso sí, hay un aspecto que, con respecto a la potencia y la pantalla, gana mucho, y es la autonomía. El Honor 6 dispone de una batería de más de 3000 mAh que nos da una autonomía de casi 2 días o de más de 2 días con 3 horas de pantalla. Si nos vamos a mucho más horas de pantalla, llegaremos a final del día de forma realmente cómoda. Es algo que también nos ha recordado al Xiaomi Mi 4 y que nos ha gustado mucho. Pasamos a la cámara, y aquí tenemos que decir que nos ha encantado. Es impresionante la velocidad de disparo de la cámara del Honor 6. Y como decimos, la interfaz, ya creada por Huawei, como sabéis, pues es correcta. Como vemos, tenemos bastantes opciones, unos modos bastante
obvios y lógicos, y sobre todo decimos la velocidad de respuesta de la cámara desde que pulsamos hasta que realiza la fotografía es muy rápida. Vamos a mostraros muchas fotografías realizadas en baja luz, con mucha luz, día nublado, en macro, en interiores de noche, etcétera, porque la verdad es que la cámara es lo que más nos ha gustado de este terminal junto con su autonomía. Aunque, como decimos, la autonomía siempre es muy relativa. Dónde lo usamos, qué tipo de conexión tenemos, qué cobertura tenemos, pero la cámara no. La cámara siempre va a dar los mismos resultados en las mismas circunstancias, por supuesto. Una de noche no va a ser lo mismo que una de día. Pero como decimos, es algo que nos ha asombrado. No nos esperábamos este resultado de un terminal, como decimos, de menos de 300 euros. Está a la altura, desde nuestro punto de vista, de los mejores móviles de 2014. Es uno de los móviles que más nos ha gustado en el apartado fotográfico. Con respecto a la interfaz, como veis, Honor, al ser una subsidiaria de Huawei, utiliza la misma interfaz. Tenemos unas notificaciones que en función de dónde bajemos el dedo, dónde deslicemos, va a mostrarnos las notificaciones o los accesos directos. Tenemos unos escritorios que no tienen un lanzador de aplicaciones, sino que incluyen todas las apps dentro del propio escritorio, del estilo iOS en iPhone. Tenemos una modificación y podemos cambiar las transiciones, las miniaturas, incluso podemos elegir un inicio simple, que lo que hace es convertir la interfaz de Android básicamente en una que nos recuerda a Windows Phone, no es que sea la misma. Además, esto también cambia los ajustes para que sea muy sencillo e incluso la pantalla de bloqueo queda modificada y ahora simplemente con un deslizamiento es como se desbloquea. Podemos volver evidentemente a la pantalla estándar y aquí podemos crear carpetas, poner widgets y todo lo que es normal en un móvil Android. Hay elementos que sí que nos han gustado y es que esta interfaz, aunque tiene temas que podemos cambiar y personalizar de una forma bastante grande, vamos a conservar, vamos a cambiar toda la estética, los iconos, fondos de pantalla, tonos. Como veis, pues ahora tenemos otra interfaz diferente. Pero como decimos, hay funciones interesantes, no solo es todo recargado, nos gustaría que Huawei y por tanto Honor modificara su interfaz, pero como decimos hay cosas interesantes como este pequeño botón virtual que nos abre las funciones virtuales de las teclas y podemos además abrir pequeñas aplicaciones en pantallas flotantes, como veis, calculadora, notas. Además podemos controlar las opciones de volver, multitarea. Podemos además limpiar toda la memoria RAM que tenemos y cerrar todas las aplicaciones, como veis, uso de memoria liberado. Podemos ampliar estas aplicaciones a pantalla completa si queremos. Este tipo de acciones sí que nos gusta, al igual que el modo sencillo que hemos visto ahora mismo. Pero sí que nos gustaría que la interfaz fuera un poquito menos recargada, que diera opción al menos de poner un launcher normal, que las notificaciones, pues su estética cambiara un poco. Ahora sí, al nivel de funcionalidad, pues la verdad es que aporta bastantes cosas que nos gustaría que Android, como decimos, tuviera de serie. La primera de las preguntas que nos hacéis hace referencia al procesador. Como hemos dicho, no es un Snapdragon y nos habéis preguntado que a cuál equivaldría. Pues hombre, así en sensación, puesto que no vamos a entrar en detalles técnicos, no está a la altura de un Snapdragon 800. Es mejor que un Snapdragon 400. Así que lo vamos a dejar ahí entre un Snapdragon 400, que es el del Motorola Moto G, y un Snapdragon 800 que tienen muchos terminales de gama alta. Está ahí. Los 3 GB de RAM, eso sí, ayudan a que la fluidez sea muy grande y que, salvo temas muy puntuales, como hemos dicho, de grafismo y de potencia bruta del procesador, de la frecuencia de reloj, que es de 1,7 GHz en la máxima frecuencia de reloj de este Kirin, este procesador creado por Huawei, pues no llega evidentemente a los 2,1, 2,2, 2,5, 2,7 GHz que tienen algunos Snapdragon. La siguiente pregunta que nos habéis realizado es si realmente tenemos problemas a la hora de que en la parte inferior aparezcan sombreados amarillentos. Nos habéis preguntado si este modelo, como veis, tiene algún tipo de problema a la hora de mostrar. Como vamos a ver, no hay ningún tipo de reborde amarillento cuando mostramos una imagen en blanco. También podemos verla completamente en negra y de nuevo no vemos ningún tipo de problema. Nos habéis preguntado si esto podría darse
en algunos modelos antiguos o que no se comercializaran en España. No lo sabemos. El caso es que con respecto a la pantalla no hemos visto ningún inconveniente. La siguiente pregunta que nos habéis hecho es si el Huawei, este Huawei va a ser, aunque sea Honor, como decimos en la misma marca, va a ser actualizable a Android 5.0. Y es que la versión que tiene es la 4.4.2 KitKat. ¿Va a tener la versión 5? Pues sí, Honor ha anunciado que en el primer trimestre de 2015, en teoría, si no se retrasa, el Honor 6 tendrá Android 5.0. Habrá que ver si la capa de personalización es muy fuerte, pero bueno, lo que es el sistema sí que debería llegar. La última pregunta que hemos seleccionado hace referencia a las notificaciones y nos habéis preguntado que si hemos notado que tardaban en llegar o no. La verdad es que esto nos ha llamado la atención porque en un principio, cuando lo leí, dije ¿por qué no iban a llegar las notificaciones? Pero luego, al ir usándolo a lo largo de los días, hemos estado un par de semanas con él, pues sí que nos ha llamado la atención que hay muchas notificaciones que no llegan. Por ejemplo, las relacionadas con el correo. Y es que cuando se abre es cuando lanza la aplicación a ver si tiene notificaciones. ¿Por qué? Pues esto es por el consumo. Como veis, nos está avisando de que hay aplicaciones que están consumiendo mucha batería y bloquea esas aplicaciones en principio. Esto es uno de los motivos. No sabemos si hay más relacionados con la interfaz, pero es verdad que hay veces que tenemos que tener muy en cuenta notificaciones tipo correo electrónico o redes sociales porque no se muestran a la misma velocidad que otros terminales. No sabemos, como decimos, si se refiere a la capa con el tema del consumo, aunque en parte sabemos que el consumo pueden modificar eso si se cambia el grado de ahorro de energía, pero Huawei o Honor en este caso pues tendría que tener cuidado con eso. ¿Es un problema? Hombre, pues hay que configurar esto, pero para nosotros no ha sido una cosa grave. También es verdad que no hemos recibido un correo del que hubiéramos necesitado una urgencia y nos haya causado un problema. Pero es llamativo esto y la verdad es que os agradecemos que nos hagáis este tipo de preguntas para saber en qué fijarnos. Siempre que tengáis alguna pregunta sobre un terminal que sepáis que estamos analizando, ya sabéis. Llegamos al final de esta review y en la conclusión vamos a decir lo mejor y lo peor. Lo que más nos ha gustado, con diferencia, la autonomía del terminal, casi 2 días con 3 horas de pantalla, y la cámara. La cámara es impresionante, ya habéis visto algunas tomas y por el precio que tiene el terminal, el precio sería su siguiente punto fuerte, pues merece mucho la pena. Lo que no nos ha gustado, la interfaz, aunque bueno, con un launcher y unas mejoras, incluso podemos cambiar la ROM, bueno, pero no nos ha gustado. Y también la verdad es que el procesador se queda un poquito corto. 3 GB de RAM, Full HD, 5 pulgadas, todo nos parece bien. Pero ese procesador, Huawei tendría no que meter un Snapdragon, pero sí que trabajar y crear un procesador un poco más potente. O que al menos no nos diera esa sensación de que le falta un poco para ser un tope de gama como es el Xiaomi Mi 4, el Note 4, el S5, el M8. Es cierto que cuesta bastante menos que ellos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, pues vaya, nos tenemos que decir. Y por último, lo que no nos ha gustado, que nos ha dejado un sabor agridulce, los materiales. Nos ha gustado mucho la comodidad, es muy ligero, 130 gramos, pero esta sensación de plástico en el borde, casi que hubiéramos preferido que hubiera sido de este acabado casi de policarbonato de plástico como los Nokia Lumia, para que tengáis una referencia, y que esta zona cromada de plástico, la verdad es que sobra, estéticamente no queda mal, pero no es ni de broma la sensación que da un Huawei Ascend P7, por ejemplo, con su borde metálico de aluminio. Esperamos que os haya gustado mucho esta review. Vamos a intentar seguir incorporando nuevas secciones, como por ejemplo las preguntas. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier consejo, os agradecemos un montón que nos dejéis un comentario, que nos habléis por las redes sociales, @faxandroid o la mía propia, @álvarez_del_vallo, que nos comentéis en los vídeos diarios qué queréis que mejoremos en estos vídeos de review más a fondo. Y como siempre, os invitamos a que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, a que os suscribáis si es que aún no os habéis suscrito. Ya vamos a por los 100.000, ya hemos pasado los 70.000. Y muchas gracias por vernos.